Bajo un cielo teñido de rojo sangre, una figura inquietante, de rostro casi cadavérico, dirige su mirada fija hacia el espectador. Parece estar inmersa en un grito desesperado. El grito, de Edvard Munch, una de las imágenes más icónicas en toda la historia del arte, se ha convertido en un emblema universal del miedo, la angustia y la ansiedad humana. Cuando Munch la pintó, Europa atravesaba el ingreso turbulento a la era moderna, y la obra captura los temores profundos que sacudían al espíritu colectivo de la época, los mismos que el propio artista sentía como una carga insoportable. Paradójicamente, la figura no grita, bloquea el sonido con sus manos, intentando protegerse del estruendo que proviene del mundo que la rodea. Entre 1863, año en que nació Edvard Munch, y los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, las ciudades europeas experimentaron transformaciones vertiginosas y profundas. La industrialización alteró la vida cotidiana a una velocidad sin precedentes y generó tensiones en todos los ámbitos sociales. Los cambios económicos trajeron consigo un ambiente cargado de temor, obsesiones, enfermedades, inestabilidad política y corrientes radicales que desafiaban el orden establecido. Europa comenzó a cuestionarse su estructura social, el papel cambiante del individuo, la naturaleza de la psique humana y las obligaciones morales colectivas. E incluso se abrió un debate provocador sobre la propia existencia de Dios. Al mismo tiempo, mientras los sectores privilegiados acumulaban riqueza, en Cristiania, hoy Oslo, persistían condiciones miserables de trabajo y salubridad, propiciando la enfermedad y la muerte. En ese entorno áspero, Munch creció marcado por el dolor familiar. Perdió a su madre y a una de sus hermanas por tuberculosis. Su padre y su abuelo sufrían depresión. Otra hermana, Laura, padecía esquizofrenia, y su único hermano murió años más tarde de neumonía. Desde niño, Munch fue enfermizo y pasó largas temporadas en cama, donde comenzó a dibujar como forma de distracción y refugio. Cuando más tarde decidió convertirse en artista, no recibió apoyo alguno por parte de su padre, un cristiano fundamentalista que consideraba la vocación artística como algo impío. Llegó incluso a decirle que la muerte de su madre y su hermana había sido un castigo divino por los pecados de la familia, una idea que dejó una huella psicológica profunda. Aquella infancia marcada por la culpa y la pérdida lo acompañaría durante toda su vida adulta, modelando para siempre su imaginación y su sensibilidad artística. Sus primeras obras estuvieron influenciadas por el realismo tradicional, pero en 1884 se integró en el círculo bohemio de Cristiania, liderado por el escritor anarquista Hans Jäger. Bajo su influencia, comenzó a rechazar la religión institucional, a cuestionar la moral burguesa y a alejarse deliberadamente del realismo pictórico. A partir de entonces, su arte se orientó hacia la expresión directa de su mundo interior, un lenguaje visual destinado no a reproducir la realidad externa, sino a traducir su estado emocional y psicológico. Una de sus obras más contundentes de este período tomó como fuente directa el dolor por la muerte de su madre y su hermana. Aunque hoy pueda resultar difícil imaginar la magnitud del escándalo, la burguesía noruega reaccionó con rechazo absoluto. Condenaron sus pinceladas espesas, la superficie áspera y rayada, y el tono abrumadoramente melancólico de la pintura. Aquella indignación pública, lejos de intimidarlo, terminaría definiendo la dirección expresiva de su carrera artística a partir de entonces. Munch ya no se conformaba con el horizonte limitado de Cristiania, y durante un breve viaje a París en 1885 entró en contacto por primera vez con el arte revolucionario de los impresionistas. Su manera de abordar el color y la forma fue una revelación para él.
A pesar de que siempre insistió en que su estilo era autónomo y no derivado de otros, es posible reconocer un eco claro: la figura solitaria y ensimismada de Monet frente a la introspección radical que luego caracterizaría la obra de Munch. Mientras Monet investigaba la luz exterior, Munch comenzaba a sumergirse en la luz interior, la que revela la soledad y la angustia existenciales. Los años que pasó en París se convirtieron en un periodo de intensa experimentación durante el cual trató de definir su propio lenguaje pictórico. En 1889 regresó nuevamente a la capital francesa para estudiar durante 3 años más, en un momento histórico vibrante. La Torre Eiffel acababa de inaugurar una nueva era visual. Los postimpresionistas se consolidaban como fuerza artística, y Vincent van Gogh acababa de pintar La Noche Estrellada. La pincelada vehemente y cargada de emoción de Van Gogh lo impresionó profundamente, al igual que su incomparable uso del color. Munch entendió pronto que la reputación del artista holandés se alimentaba tanto de su obra como de su biografía trágica, y más adelante no tuvo reparos en adoptar deliberadamente la figura del genio atormentado como parte de su propia identidad pública. Entre todas las influencias, lo que más lo cautivó fue el simbolismo de Paul Gauguin, cuyos planteamientos desarrolló con mayor profundidad en los años siguientes. De él tomó los contornos gruesos, las formas deliberadamente simplificadas y los colores planos aplicados en grandes bloques. Posteriormente incorporó también los trazos gráficos audaces que distinguían a Van Gogh y a Henri de Toulouse-Lautrec, cuyos carteles decoraban las calles de París cuando Munch llegó a la ciudad. A partir de ese momento, todas estas referencias comenzarían a fusionarse con su propia sensibilidad melancólica y psicológica. El joven Munch actuaba entonces como una auténtica esponja creativa, absorbiendo estilos, motivos y lenguajes visuales procedentes de múltiples artistas y corrientes. En ocasiones lo hacía de manera explícita, y como tantos pintores de su generación, también se adentró en los experimentos del puntillismo. Sin embargo, lo que realmente lo cautivaba del legado posimpresionista no era la técnica en sí, sino su desafío frontal al realismo tradicional, en favor de una búsqueda interior que pretendía alcanzar una verdad más profunda a través de la emoción y la imaginación. Lo que terminó diferenciándolo fue la manera en que tomó esas herramientas formales francesas y las fundió con su temperamento nórdico, mucho más ligado a la introspección y la melancolía existencial. Allí comenzó a gestarse su voz propia, un arte no destinado a describir lo que el ojo ve, sino lo que el alma padece. En 1892 fue invitado a Berlín, pero allí sus exploraciones psicológicas no serían recibidas con entusiasmo. Lo convocaron para realizar una exposición individual, aunque los organizadores no tenían un conocimiento real de su trabajo y esperaban ver paisajes noruegos idílicos, al estilo de los populares cuadros de fiordos. En cambio, se encontraron con un arte considerado por el público alemán como excesivamente crudo, brutal y falto de acabado. La polémica fue tan intensa que la muestra tuvo que cerrarse apenas una semana después de inaugurada. Lejos de desanimarlo, el escándalo impulsó su reputación. La controversia lo convirtió de inmediato en una figura célebre dentro del ambiente artístico alemán. Durante su estancia en Berlín, trabó amistad con el escritor sueco August Strindberg, y una vez más fue la literatura la que lo acompañó como herramienta para interpretar y representar las experiencias humanas universales. En esta etapa comenzó a apartarse de la idea de una pintura aislada y autónoma, avanzando hacia concepciones que podían entenderse casi como narraciones visuales, series concebidas en términos literarios.
La gran obra cumbre que desarrolló durante la década de 1890 fue la serie conocida como El friso de la vida, concebida como un poema visual sobre el amor, la existencia y la muerte. Esta serie comenzó con tan solo 6 pinturas, pero con el tiempo llegó a reunir 22, entre las cuales El Grito ocuparía un lugar fundamental, aunque no exclusivo. Los impresionistas también habían trabajado en secuencias pictóricas, pero con el propósito de explorar la luz y las condiciones atmosféricas. Munch, en cambio, utilizaba la serialidad para construir una experiencia unitaria, una obra de arte total, el concepto alemán de Gesamtkunstwerk, en la que cada pintura era parte de un discurso mayor. Dividió el conjunto en 4 grandes núcleos temáticos: las semillas del amor, el paso del amor, ansiedad y muerte. Cuando se contemplan juntas, como él deseaba, estos grupos no funcionan solo como cuadros aislados, sino como una narración simbólica sobre el drama humano. En ese mismo periodo, Munch empezó a realizar múltiples versiones de muchas de sus obras. La motivación era esencialmente práctica. Deseaba preservar la unidad de El friso de la vida y, con el tiempo, legarlo completo a un museo en Oslo tras su muerte. Por ese motivo, cada vez que vendía una pintura, producía una nueva copia para sustituirla y así impedir que la serie se dispersara. Cuanto mayor era la popularidad de una pieza, más reproducciones acababa realizando. Pero detrás de esta decisión también había un componente profundamente emocional. Munch sentía un apego casi enfermizo hacia sus cuadros, a los que llamaba sus hijos, y le resultaba insoportable separarse de ellos, como si al desprenderse de una obra estuviera despidiéndose también de una parte irreemplazable de su propia vida. El 22 de enero de 1892, Munch registró en su diario una experiencia decisiva. Estaba caminando por el camino con 2 amigos cuando se puso el sol. De repente, el cielo se volvió rojo como la sangre. Mis amigos siguieron caminando. Yo me quedé allí temblando de angustia y sentí como si un grito inmenso e infinito atravesara la naturaleza. Lo debatible es si aquel grito procedía del mundo exterior o de su mente. La imagen del individuo que se enfrenta a la naturaleza surge de la tradición romántica del siglo XIX, pero en El Grito la mirada cambia. Ya no se trata de la grandeza del paisaje, sino del abismo psicológico del ser humano frente a él. Un año antes de esa obra, Munch había pintado una escena semejante, aunque con un pequeño grupo de figuras espectrales que observan al espectador. Esa pintura refleja una sensación de alienación urbana extrema, la experiencia de sentirse absolutamente solo en medio de los demás. La figura esquelética de El Grito hereda esa misma angustia y ese estado de desamparo existencial. Los personajes inquietantes y despersonalizados aparecen con frecuencia en su trabajo, y empleó el mismo escenario varias veces, como si regresara una y otra vez al origen de su tormento interior. En esta otra pintura reaparece el mismo cielo rojo y amarillo, con montañas y fiordos al fondo, pero en lugar de la figura espectral que observa al espectador, aparece un autorretrato de Munch. La composición es deliberadamente sencilla y se estructura en 3 planos principales: el puente, los fiordos y el cielo. La figura central presenta una forma curva que se ensancha hasta fusionarse con el paisaje, en contraste con las 2 figuras secundarias, sus amigos, que se mantienen rígidas y verticales. Esa oposición formal, sumada a las diagonales pronunciadas del puente, actúa como un anclaje en el mundo tangible, mientras que el fondo sugiere un universo que parece deshacerse en el caos, anticipando rasgos cercanos a la abstracción.
Los dos acompañantes permanecen absortos en su conversación, completamente ajenos a la angustia del protagonista. Su ubicación a distancia física enfatiza también su distancia emocional, reforzando la sensación de aislamiento extremo que recorre la obra. Aunque la pintura pueda dar la impresión de haber sido realizada con rapidez e impulso, en realidad Munch trabajó con una preparación sumamente meticulosa. En sus estudios preliminares se observa cómo la figura solitaria va desplazándose desde el fondo hacia el primer plano, intensificando su presencia emocional. En el boceto incluido en su diario, el cielo rojo aparece ya en proceso de transformación, acompañado en los márgenes por la descripción de aquella caminata con sus amigos. Ese autorretrato inicial terminaría evolucionando hasta convertirse en la figura anónima y espectral que hoy conocemos. En ese mismo boceto puede verse que una de las dos figuras del fondo aún no se ha distanciado caminando, lo que demuestra cómo la composición seguía en desarrollo. Si se eliminan por completo estas figuras secundarias, la escena pierde parte de su tensión y deja de resultar claustrofóbica, modificando la atmósfera psicológica del cuadro. Cada detalle fue planificado con precisión. Y aún así, tras todo ese trabajo previo, Munch continuó introduciendo cambios de último momento, tal como revela el boceto original conservado en el reverso. La versión de 1893 se considera probablemente la primera encarnación de El Grito. Está realizada con una técnica mixta que combina óleo, temple y pastel. Existe otra versión también fechada en 1893, ejecutada íntegramente en pastel y célebre por haber alcanzado una cifra astronómica en subasta, la única en manos privadas. A esto se suma una versión posterior de 1910, igualmente pintada en temple. Todas ellas fueron realizadas sobre cartón sin imprimación, un soporte humilde que Munch utilizó inicialmente por necesidad económica y, más tarde, por afinidad estética. El artista recurría con frecuencia a materiales baratos y no convencionales. Muchas de estas obras terminaban adheridas a tableros de madera, un procedimiento hoy en desuso. Además, empleaba pintura muy diluida, técnica que tomó de Toulouse-Lautrec, y dejaba deliberadamente las superficies sin finalizar, como una especie de declaración antiacadémica. Buscaba que el cartón fuera visible bajo las capas translúcidas de color para revelar el proceso artesanal. A veces llegaba a golpear la superficie con el extremo del pincel para acentuar la brutalidad del gesto. Nunca barnizaba sus cuadros, ya que consideraba que el brillo mataba la pintura y prefería un acabado completamente mate. Además, Munch sometía sus obras a lo que él mismo denominaba la cura del caballo, que consistía sencillamente en dejarlas a la intemperie, en el jardín, expuestas al sol, la lluvia y el frío, como si debieran aprender a sobrevivir por sí solas. Creía que las pinturas debían tener una vida orgánica y portar las huellas del tiempo, y por eso deseaba que envejecieran visiblemente. En esta versión, por ejemplo, puede observarse una mancha producida por cera que él mismo dejó caer sobre la superficie. Todo ese desgaste intencional se ha convertido en una auténtica pesadilla para los conservadores modernos, obligados a restaurar obras que el artista quería precisamente dejar deteriorarse. Resulta interesante examinar las posibles fuentes de inspiración detrás de la obra. Algunos científicos han asociado los colores irreales del cielo con el polvo volcánico liberado por la erupción del Krakatoa en 1883, fenómeno que provocó atardeceres extraordinarios en toda Europa durante los meses posteriores. Otros investigadores han vinculado esas tonalidades con un tipo de formación atmosférica conocida como nubes nacaradas, frecuentes en los inviernos noruegos, precisamente la época en que Munch pintó El Grito.
Asimismo, se ha sugerido que la figura central pudo haberse inspirado en una momia peruana que el artista probablemente contempló en la Exposición Universal de París de 1889. Esa imagen ancestral, cargada de silencio y rigidez, pudo resonar profundamente en su imaginación y contribuir al carácter atemporal y perturbador de la figura que hoy es símbolo universal de la angustia. La figura central carece por completo de rasgos individuales. Es asexual y anónima, casi deshumanizada. Y quizá por eso, aun siendo una obra profundamente autobiográfica, terminó convirtiéndose en un símbolo universal de ansiedad. Funciona como una superficie vacía sobre la cual cualquier espectador puede proyectarse, hasta el punto de que la pintura acaba siendo tanto sobre quien la contempla como sobre quien la creó. Esa mirada directa hacia el observador produce una especie de captura emocional. Nos obliga a quedarnos dentro de la escena, atrapados en su angustia. En la superficie del cuadro se distingue, apenas visible, una frase escrita a lápiz. Solo pudo haber sido pintado por un loco. Estudios con imagen infrarroja confirmaron que fue Munch quien la añadió, y que lo hizo después de la primera exhibición pública en 1895. La inscripción parece una respuesta amarga e irónica a los críticos que pusieron en duda su estabilidad mental, algo que lo afectaba profundamente debido a su temor hereditario a la locura. Otra anotación suya, en una litografía anterior, sentí un grito inmenso a través de la naturaleza. Reafirma que no es la figura quien grita, sino el mundo entero a su alrededor. Lo verdaderamente revelador no es solo lo que muestra la pintura, sino porque Munch se encontraba en ese lugar. El escenario de El Grito proviene de un paseo panorámico que él mismo relata en su diario. El sitio real se llama Ekberg y ofrece una vista elevada sobre el fiordo de Oslo, iluminado por el sol poniente durante los meses de invierno. Sin embargo, como ocurre a menudo en su obra, lo esencial no está en la fidelidad al paisaje, sino en la distancia emocional que interpone respecto a la realidad visible. Munch no había ido allí por ocio ni contemplación estética, sino para visitar a su hermana menor Laura, recientemente internada en un manicomio cercano. Su padre acababa de morir y tras una vida entera marcada por la enfermedad y la pérdida, es fácil imaginar la desolación que debió acompañarlo al marcharse, dejando a su hermana atrás. Es probable que esos gritos interiores, o quizá los que él temía escuchar en ella, resonaran en su memoria mientras caminaba, transformando el paisaje real en el escenario psicológico que conocemos. En una época marcada por transformaciones vertiginosas y un clima social cada vez más inestable, Munch vivía sumido en una ansiedad constante y en un profundo sentimiento de alienación. Esa tensión acumulada terminaría desembocando años más tarde en una crisis nerviosa en 1908. Para él, el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, como si la realidad misma se volviera insoportable. Ese impulso que transmite la obra, el deseo de protegerse, de bloquear el ruido exterior y el interior, no resulta ajeno a la experiencia humana. Aún sin compartir su biografía, cualquiera puede reconocer en El Grito ese instante en que la angustia supera toda capacidad de contención y la única respuesta posible es intentar apagar el mundo.